Tijuana. Martes 3 de junio de 2025. El amanecer aún no tocaba los techos de la colonia Los Altos cuando el silencio fue roto por la sincronía de más de 100 botas. Eran las 5:42 de la mañana. En un operativo coordinado con precisión quirúrgica, la Guardia Nacional, la Sedena, la CEMAR, la FGR y la Fiscalía de Baja California cerraron por completo un perímetro de 6 cuadras. El objetivo: José Antonio N., alias El Chaparro, el invisible arquitecto logístico de la célula criminal Los Aquiles, brazo del cártel de Sinaloa en la frontera noroeste. Los drones ya flotaban en el aire. Las cámaras térmicas captaban movimiento dentro de una casa aparentemente común, sobre la calle Manuel Flores. Pero lo que ocurría adentro distaba mucho de la rutina diaria. Era un centro de mando. De ahí se gestionaban rutas, pagos, cargamentos millonarios y silencios comprados. A las 6:07, sin un solo disparo, el Chaparro fue detenido, entero, callado, sorprendido. A su alrededor, millones de pesos en narcóticos ya estaban marcados como evidencia federal. No hubo persecución, no hubo gritos, solo estrategia, vigilancia y justicia. Pero, ¿quién es realmente el Chaparro? ¿Y cómo construyó una red capaz de operar impunemente en el corazón de Tijuana? No era un pistolero cualquiera. José Antonio N., alias El Chaparro, nunca necesitó disparar un arma para imponer su poder. Su verdadero terreno era el del silencio logístico, donde cada kilómetro, cada bodega y cada persona tenían un valor matemático. Lo que Harfuch y su equipo capturaron el 3 de junio en Tijuana no fue solo a un hombre, sino al engranaje central de una maquinaria que, durante años, movió toneladas de droga desde la frontera de Baja California hasta los suburbios de San Diego y Los Ángeles. El domicilio en calle Manuel Flores no era una simple guarida, era un centro de mando oculto bajo una fachada doméstica. En el interior, los peritos hallaron 15 kilos de metanfetamina cristalina de alta pureza, 500 pastillas de fentanilo prensado con el sello X23, 3 armas largas calibre .223, más de 300 cartuchos útiles, 2 camionetas blindadas con placas de Sonora y un sistema de comunicaciones encriptado conectado directamente con operadores de Los Aquiles en Mexicali, Tecate y Chula Vista. El Chaparro era el puente humano entre el camarón jefe de plaza en Ensenada, la rana controlador de traslados en la línea y Mayo Zambada, el fantasma histórico que todavía dicta órdenes desde la sierra. Su capacidad operativa se extendía por al menos 5 rutas principales, 3 de ellas a través del puerto de Ensenada y 2 más que aprovechaban cruces clandestinos por el desierto de Jacumé. Pero su verdadero poder residía en la lealtad comprada. El Chaparro no mandaba con gritos, sino con pagos semanales, protección jurídica y promesas cumplidas. Su red incluía abogados, inspectores aduanales, operadores financieros y hasta funcionarios migratorios, según documentos hallados en una USB escondida dentro de un doble fondo del refrigerador. Lo que lo hacía tan peligroso no era su violencia, sino su eficiencia. Cada cargamento que salía bajo su firma cruzaba con un margen de error inferior al 3%, según informes de inteligencia de la DEA. Calculaba el tiempo exacto entre que un tráiler salía de Tijuana y cruzaba por Otaimesa. 2 horas 17 minutos, sin margen para fallas. Si había revisión, se activaban rutas espejo. Si había fuga de información, se aplicaban relevos humanos. Su red operaba como una empresa transnacional, solo que en lugar de productos legales, exportaba muerte envuelta en pastillas azules. ¿Cómo pudo un operador logístico convertirse en uno de los hombres más buscados de Baja California sin que las autoridades locales notaran sus pasos? La brutalidad de El Chaparro no residía en su presencia física, sino en el diseño quirúrgico del miedo. A diferencia de otros líderes criminales, él no necesitaba mostrarse en corridos ni redes sociales. Su firma era silenciosa, pero letal. Bajo su mando, los Aquiles no solo traficaban sustancias, sino que dominaban colonias enteras de Tijuana mediante un sistema de control territorial basado en 3 pilares: violencia dirigida, extorsión sistemática y logística clandestina. El expediente judicial filtrado por la FGR lo vincula con al menos 7 homicidios entre 2022 y 2024, varios de ellos con patrones similares, víctimas con antecedentes de negarse a pagar derecho de piso, cuerpos abandonados en playas de Tijuana y Rosarito, señales de tortura y mensajes firmados por el consorcio. Uno de los casos más escalofriantes: el asesinato del comerciante Ernesto Salas, a quien descuartizaron frente a su familia por retrasar un pago mensual. El Chaparro no ejecutaba, ordenaba con precisión contable.
Su red de extorsión incluía desde vendedores ambulantes hasta antros y gasolineras. Los pagos eran recolectados por motociclistas con cámaras en casco y geolocalización en tiempo real. Cada zona tenía un supervisor, y los negocios que se resistían recibían amenazas vía WhatsApp o directamente eran incendiados. En Tecate, su estructura operativa se apoyaba en puntos ciegos del Cerro La Rumorosa, donde organizaba intercambios rápidos de mercancías sin contacto físico. Mientras tanto, en Rosarito, utilizaba pescadores artesanales para mover paquetes sellados al vacío, que se lanzaban al mar y eran recogidos por drones acuáticos guiados por coordenadas GPS. La tecnología era su aliada, usaba más software que sicarios. Además, el Chaparro contaba con un grupo de halcones motorizados equipados con celulares modificados y acceso a la frecuencia de radio de las patrullas municipales. Cada movimiento policial en la zona norte era reportado en segundos. En los últimos 6 meses, gracias a estas alertas, logró evadir 3 intentos de captura en los barrios de Mariano Matamoros, El Florido y Cañón del Padre. Sus comunicaciones eran breves, sin nombres propios. Usaba claves de 3 dígitos, y para reuniones solo aceptaba ubicaciones sin cámaras públicas. Según la Sedena, su apodo real nunca fue pronunciado por sus subordinados. Simplemente se referían a él como el que decide. Pero el daño no era solo físico. La estructura que él montó convirtió la frontera en un mercado de miedo. El precio de no colaborar era la vida. El precio de colaborar, la impunidad. Así se tejió la red que Omar García Harfuch logró romper, golpeando en el corazón de la operación. El punto donde logística y terror se volvían indistinguibles. ¿Hasta qué punto puede una ciudad vivir bajo la sombra de un operador que no alza la voz, pero determina quién respira y quién no? Nada en esta operación fue producto de la casualidad. La caída de El Chaparro fue el resultado de 3 meses de vigilancia táctica, una cacería quirúrgica donde la paciencia fue el arma principal. Desde marzo de 2025, un equipo conjunto de la Secretaría de Seguridad Nacional, el CNI y la Marina comenzó a rastrear movimientos sospechosos en el cuadrante sur de Tijuana, tras detectar un inusual incremento de paquetes interceptados con los sellos característicos del cártel de Sinaloa. El epicentro de la operación fue una tablet decomisada en Mexicali a un operador menor conocido como El Flaco. Contenía una lista encriptada con 22 puntos de entrega, combinaciones horarias y números de placa alterados. Al decodificarlos, los analistas encontraron un patrón que se repetía cada 72 horas. Cargamentos salían desde 3 direcciones en playas de Rosarito, convergían en un inmueble ubicado en calle Manuel Flores, y desde ahí se redistribuían con documentos falsos rumbo a Tecate y San Diego. La clave fue la geolocalización pasiva de 5 vehículos utilizados como mulas logísticas. A través de GPS clandestinos instalados en sus chasis, se pudo establecer una rutina operacional, un mapa vivo de cada trayecto. Además, uno de los teléfonos intervenidos reveló una conversación codificada entre El Chaparro y un contacto en Ensenada, donde se discutía el envío prioritario, 0 pastillas de fentanilo, empaquetadas en cajas de detergente industrial. El seguimiento físico lo complementó un análisis de notebooks, libretas contables y dispositivos USB encontrados en cateos previos. En una hoja mal doblada, marcada con bolígrafo rojo, se leía la inscripción 7 California 70 y Dodge Max, junto a coordenadas GPS cercanas a la aduana de Otay. Esa anotación confirmó lo que Harfuch ya sospechaba. Estaban a punto de activar un envío masivo. El 3 de junio, a las 4:50 horas, comenzó el despliegue. Mientras un primer grupo rodeaba el domicilio de Manuel Flores, otro equipo irrumpía simultáneamente en una bodega industrial en la colonia Las Torres, a 6 kilómetros del punto central. Allí, en un compartimiento sellado con concreto falso, hallaron las 0 pastillas, fentanilo puro tipo M30, con destino confirmado a California. La captura se ejecutó sin un solo disparo. La logística, sin embargo, fue milimétrica. Drones de visión térmica, inhibidores de señal, francotiradores en azoteas y un protocolo de intervención con 3 anillos de seguridad. Harfuch no dejó margen al error. Atrapar no basta. Hay que desarticular la cadena completa, declaró esa misma mañana desde el centro de mando de la Guardia Nacional. Lo interesante no fue solo la detención, sino la estructura que dejó al descubierto. Cada documento, cada número de serie, cada mensaje interceptado abría una nueva ruta hacia bodegas, cuentas, operadores, abogados y empresas pantalla. En menos de 48 horas, el equipo federal ya tenía identificados otros 4 inmuebles de acopio
y al menos 2 cuentas bancarias que recibieron más de $3.2 millones entre febrero y mayo de este año. Pero lo más inquietante fue la normalidad con la que todo ocurría. Camiones con logotipos falsos de empresas locales, registros vehiculares clonados, licencias expedidas desde oficinas oficiales. Una infraestructura criminal tan profesionalizada que parecía intocable. ¿Cuántas redes como esta siguen operando, invisibles a plena luz del día, mientras la sociedad cree que la violencia es solo cosa de calles y sicarios? Detrás del rostro frío y calculador de El Chaparro, no solo había rutas de droga y armas, había algo más sofisticado, más corrosivo, una economía paralela disfrazada de legalidad. Una red de lavado de dinero que se extendía por lo más cotidiano de Tijuana. Una funeraria en la colonia El Soler, un taller mecánico en Otay y un restaurante familiar en las 5 y 10. Lugares que para la comunidad eran parte del día a día, pero que para el cártel de Sinaloa eran puntos clave para blanquear millones. Los agentes federales, al revisar un teléfono celular confiscado durante el cateo, encontraron mensajes, facturas y transferencias digitales que revelaban una estrategia tan meticulosa como inquietante. El restaurante, llamado Los Compadres, registraba ventas promedio de $89,000 semanales, pese a que rara vez tenía más de 3 mesas ocupadas. El taller, Rines y Motores Herrera, tenía reportes fiscales activos pero no pagaba nómina ni contaba con empleados registrados. Todo apuntaba a una fachada. Cajas registradoras que no vendían tacos, sino silencio. Pero lo más impactante estaba en la funeraria. Bajo el nombre de Paz Eterna, el negocio ofrecía cremaciones express con descuento. Ahí, los peritos encontraron urnas vacías rellenas con sobres de papel aluminio que contenían dólares en efectivo. En una de ellas, se contabilizaron 23,600 USD en billetes de 20 y 100, sellados con cinta negra. Según las declaraciones de un extrabajador protegido por la FGR, ese método se utilizaba desde 2022 y había servido para mover más de $5 millones a través de servicios funerarios ficticios. El teléfono de El Chaparro también guardaba algo más delicado, contactos guardados con iniciales, pero vinculados mediante metadatos a funcionarios activos del municipio de Tijuana y a un empresario del ramo inmobiliario. Uno de los números fue rastreado hasta una oficina de desarrollo urbano, donde se habría autorizado sin revisión la compra de un predio en la Presa Este por parte de una asociación agrícola fantasma. En realidad, el terreno funcionaba como punto de acopio y reconversión financiera, donde los ingresos del narco se transformaban en créditos y adquisiciones legales. Todo esto evidenció un patrón ya conocido, pero pocas veces demostrado con tal contundencia. El lavado no se hace solo en bancos suizos, también se hace entre vecinos, en negocios donde se sirve comida, se repara un auto o se despide a un ser querido. La investigación fiscal derivada del operativo se extendió a 4 municipios de Baja California y puso en la mira a 11 empresas más, todas con la misma característica: ingresos elevados, reportes fiscales mínimos y vínculos indirectos con operadores del cártel. Esta red no solo lavaba dinero, lavaba también reputaciones, relaciones políticas y la percepción social. Muchos de los negocios patrocinaban eventos comunitarios, donaban a escuelas y hasta participaban en campañas municipales. Mientras tanto, el dinero sucio seguía circulando, sin olor, sin sospecha. ¿Cómo defender a una comunidad cuando los tentáculos del crimen se infiltran en los ritos más íntimos de la vida cotidiana? ¿Cómo se reconstruye una economía cuando el dinero legal compite con billetes manchados de sangre? La caída de El Chaparro no cerró un capítulo. Abrió otro más incierto. Apenas 48 horas después de su captura, 2 cuerpos ejecutados fueron encontrados colgados de un puente vehicular en la vía rápida a la mar, al este de Tijuana. Uno de ellos tenía una cartulina clavada en el pecho con un mensaje claro: «Esto no ha terminado. Ahora mandamos nosotros». Fue el primer síntoma del vacío de poder que se generó al desmontar el centro logístico de los Aquiles. En los pasillos de inteligencia federal se temía lo inevitable: una disputa interna por el control de la frontera, donde la ausencia del operador clave abría paso a conflictos entre segundas líneas. Tecate, Rosarito y la zona norte de Tijuana amanecieron en tensión. Las patrullas de la Guardia Nacional triplicaron su presencia. Drones tácticos comenzaron a sobrevolar zonas calientes, y el propio Omar García Harfuch lo dejó claro en conferencia desde el cuartel regional de Otay: no basta con desmantelar una célula, hay que quedarnos para reconstruir lo que dejaron. Pero no todos compartían ese optimismo. En colonias como Camino Verde o El Niño, los vecinos comenzaron a cerrar antes sus negocios,
Las mamás dejaron de enviar a sus hijos solos a la escuela. Se respiraba miedo, un miedo antiguo, reciclado, adaptado al nuevo caos, porque si el narco se alimenta del poder, su hambre es más feroz cuando huele oportunidad. La estructura criminal no cayó por completo, solo fue herida. Y como una bestia acorralada, su reacción fue inmediata. Las ejecuciones fueron una advertencia. El chaparro cayó, sí, pero su sistema aún respira, aún cobra, aún castiga, aún observa. Por eso, el operativo no terminó con esposas ni con comunicados. Continuó en silencio, con vigilancia encubierta, infiltraciones, presión judicial y blindaje institucional. Harfuch solicitó una presencia permanente de fuerzas especiales por al menos 90 días más. Ordenó reactivar protocolos de control territorial y, lo más simbólico, pidió una reunión urgente con líderes comunitarios y religiosos para comenzar un nuevo pacto social. Pero mientras eso ocurría en las mesas de coordinación, en la calle persistía una duda que nadie se atrevía a responder. ¿Quién llenará el vacío que dejó el chaparro? ¿Y a qué precio para la ciudad? La noticia del arresto de El Chaparro recorrió Tijuana como un rayo. Para algunos fue una victoria, para otros, una herida reabierta. En las calles de la colonia Sánchez Taboada, una madre levantó la fotografía de su hijo desaparecido desde 2023 y gritó frente a las cámaras: «Atrapen a quien quieran, pero tráiganme a mi hijo». Su dolor no salió en los boletines oficiales. Tampoco fue mencionado en la rueda de prensa, pero ahí estaba, en la mirada de decenas de familias que han vivido la guerra desde el lado invisible de las estadísticas. En el Parque Benito Juárez, al día siguiente del operativo, un grupo de organizaciones civiles realizó una vigilia. Veladoras encendidas, rostros impresos en pancartas, y una consigna que se repetía como eco en las bocas de madres buscadoras: una captura no es justicia. Es solo un paso, si hay voluntad real de limpiar el sistema. Activistas como Lucía Villanueva, de la red Tijuana Sin Miedo, tomaron el micrófono con voz firme. El chaparro no se operaba solo. Detrás de él hay cuentas bancarias, jueces cómplices, policías que no ven, funcionarios que cenan con narcos, y si no se toca eso, lo demás es maquillaje. La presión social creció. ONG internacionales como Amnistía Frontera Norte publicaron un comunicado contundente. La detención de un operador no puede ocultar los cimientos podridos. No es la última ficha del dominó, es la primera, pero hay que llegar hasta la cima. En las escuelas de la zona este, algunos maestros contaron que los alumnos hablaban del operativo como si fuera un episodio de serie. Pero al fondo, en el silencio de los pasillos, otra pregunta pesaba: ¿qué pasará si todo sigue igual mañana? Porque los jóvenes ya no solo temen a los criminales, temen a la indiferencia. Mientras tanto, en el Hospital General, una mujer que fue testigo de la balacera ocurrida días después del arresto, rompía en llanto mientras decía a la prensa local: «Sí, atraparon al chaparro, pero los balazos no paran. ¿Quién me devuelve la tranquilidad?». Ese es el verdadero impacto. No solo el decomiso, no solo la operación exitosa, sino el reclamo colectivo de una sociedad que ya no quiere héroes fugaces, sino instituciones limpias, respuestas claras y garantías permanentes. El reto entonces no es solo detener, es sanar. Y esa tarea apenas comienza. ¿Puede una ciudad rota volver a confiar cuando la justicia llega con escoltas, pero no con respuestas humanas? La imagen fue contundente. Esposado, cabizbajo, flanqueado por 2 agentes federales, el chaparro descendió de la aeronave que lo trasladó a la Ciudad de México. En sus ojos no había rabia, solo el cálculo frío del que sabe que no todo se termina con una captura. Horas después, Omar García Harfuch se paró frente a la prensa y lanzó una frase que hoy retumba en cada rincón de Tijuana: «Vamos por todos, no importa dónde estén». Pero esa promesa no solo exige táctica, exige algo más profundo: memoria, voluntad y un sistema que no olvide a quienes sí cumplen la ley. Porque cuando cae una pieza como el chaparro, la pregunta ya no es ¿quién sigue?, sino ¿qué sistema permitió que durara tanto? Y ahí está el desafío. No basta con derribar a los nombres propios si el mecanismo sobrevive con otros rostros. ¿Estamos frente al principio del fin del imperio de los Aquiles? ¿O apenas ante su siguiente mutación con otro alias y el mismo poder corruptor? Cada operativo como este debe ir más allá de la fuerza. Debe traer justicia duradera, reconstrucción social y transparencia institucional. Si tú también crees que el cambio real se construye con verdad y vigilancia ciudadana, guarda este video, compártelo y deja tu opinión en los comentarios, porque el silencio nunca debe ser parte del sistema.